Mis queridos amigos, como les conté ayer, hoy estamos haciendo una transmisión muy especial porque esta semana en YouTube tocaba hablar sobre arte y les quiero dar una pequeñísima visita de la exposición que curé en conjunto con Fundación ICA y que pueden venir a visitar aquí en el Museo Dolores Olmedo, donde estamos en este momento. La exposición se llama Arquitectura e Ingeniería, 70 años a través del arte, y es un diálogo entre el acervo fotográfico de ICA, que muchos de ustedes seguramente ya conocen porque circula mucho en redes sociales, y algunas obras de arte inéditas que tienen en el acervo, que bueno, es un poco lo que les quiero contar hoy. Síganme por acá, vamos a empezar. Pues la exposición inicia con esta obra emblemática de Juan O'Gorman que está en la colección del Museo de Arte Moderno. Esta es la única obra que no es del acervo de ICA, pero nos pareció muy importante tenerla porque, bueno, por supuesto es una obra icónica que nos muestra cómo se transformó el paisaje de nuestra querida Ciudad de México en el siglo XX, pero también es una obra que Juan O'Gorman pintó en 1947, que es el año en el que se fundó ICA, y eso es fundamental porque ICA, Ingenieros Civiles Asociados, va a ser la constructora que pues va a construir básicamente nuestra ciudad. A partir de ese momento van a ser los encargados de construir las grandes obras, y nos pareció también interesante tener esta pieza aquí porque nos muestra cómo pues los rascacielos vinieron a transformar el paisaje de nuestra Ciudad de México, y no se puede entender la arquitectura del siglo XX en el mundo sin entender los rascacielos. Seguramente ustedes ya reconocieron en dónde está parado Juan O'Gorman. Está tomando esta vista desde el Monumento a la Revolución, y estamos viendo por supuesto el caballito, nuestro pobre caballito que lo han movido por toda la ciudad. Aquí aparece todavía en el cruce de Reforma y Avenida Juárez. También vemos por ahí Bucareli, y lo que nos está mostrando aquí es en primer plano un mapa que nos muestra cómo era el Valle de México, esta zona lacustre en la que está construida nuestra ciudad, y la ciudad que tenemos ahora en el siglo XX con sus rascacielos. Este núcleo se llama el paisaje de la ciudad, y establecimos un diálogo entre el cuadro de Juan O'Gorman y las fotos del acervo de ICA de estos grandes proyectos que, bueno, no se los voy a enseñar todos para que vengan a la exposición y la recorran con calma, pero por supuesto hicimos un repaso por las grandes obras que se han hecho en Avenida Reforma y también algunas de las importantes obras arquitectónicas que han transformado nuestra ciudad: el edificio Ermita, la Secretaría de Salud, el propio Monumento a la Revolución. Y aquí estamos viendo una fotografía que nos muestra la misma vista que estaba teniendo O'Gorman cuando estaba pintando este cuadro, que es más o menos desde el Monumento a la Revolución por Avenida Juárez. Y bueno, esto ya se ve un poco más como el paisaje que nosotros conocemos, porque vemos ahí la Torre Latino, que aún no aparece en la pintura de Juan O'Gorman, porque esa pintura se hace 10 años antes de la construcción de la Torre Latino. Pero por supuesto, si se fijan aquí abajito, aparece nuestro querido caballito todavía ahí en el cruce. Esta probablemente es mi sala favorita de la exposición. Aquí tenemos una obra inédita de Francisco Eppens. Es un mural que ICA comisionó a pues este personaje que es muy interesante, y quizás ustedes no recuerden tanto su nombre. Lamentablemente es un artista del que hablamos poco, pero estoy segura que conocen su obra, porque Francisco Eppens fue el encargado de rediseñar el escudo nacional en 1968, y por ahí vemos una pista de esto, porque si se fijan en este Quetzalcóatl que atraviesa el mural, si se fijan en el rostro, tiene la misma cara de águila enojada que nos pone en el escudo nacional que le comisiona Gustavo Díaz Ordaz. Este mural es realmente un hallazgo del acervo de ICA. Es un mural que, insisto, la empresa comisionó para sus oficinas, pero quienes se han dedicado a estudiar a Eppens, muchos investigadores, no habían ubicado esta obra en relación a los múltiples bocetos y a las propuestas que había hecho Eppens para su desarrollo. Hizo algunos dibujos en crayón donde muestra propuestas para este mural que hasta este momento no se habían vinculado con esta obra. Incluso hay investigadores que pensaban que la obra nunca se llevó a cabo, y bueno, por eso este ha sido uno de los grandes hallazgos de la exposición. Aquí lo que vemos son dos niveles
de lectura de la ciudad que nos muestra Eppens, el subsuelo donde se encuentra la ciudad histórica, la ciudad prehispánica, que serían los cimientos sobre los que se está construyendo la ciudad moderna, también los cimientos de la ciudad virreinal, que todavía aparece ahí el acueducto, algunas iglesias, y por supuesto como culminación de esto está la ciudad moderna, que no sé si ustedes ya reconocieron qué obra de Ica está representando ahí, pero bueno, les doy una pista. Es en Tlatelolco, sí, efectivamente, pueden ver ahí la torre insignia, si se fijan, el puente de Nonualco, que no es una obra de Ica, pero fue una obra fundamental para la historia de la Ciudad de México, porque fue el primer paso a desnivel de la ciudad, una obra de los años 30, por ahí aparece también la iglesia de la Medalla Milagrosa de Félix Candela, y por supuesto, ya adivinaron qué son los edificios que estamos viendo ahí, es la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco o Adolfo López Mateos. Y bueno, a partir de esta obra hicimos un diálogo muy interesante entre la ciudad que vivimos y cómo Ica transformó nuestra realidad. Este núcleo se llama Modernidad Habitada porque precisamente nos habla de cómo la modernidad vino a cambiar la ciudad que habitamos, y en estos dos niveles de lectura tenemos obras que ustedes seguramente han transitado, como Ciudad Universitaria, como Los Multifamiliares, obras que cambiaron nuestra vida cotidiana, iglesias como la Basílica, obras deportivas, obras también de mercados. No les voy a decir todo, insisto, para que se vengan a dar una vuelta, pero eso fue más o menos el diálogo que quisimos hacer. Y después tenemos la ciudad subterránea, que es por supuesto el metro y el drenaje profundo. La tercera obra que nos da pie a empezar un nuevo núcleo es esta obra Hombre Ica de Luis Nishizawa. De nuevo es una obra que Ica mandó comisionar al artista y que estaba en las oficinas de la empresa. Es también la primera vez que se presenta al público, entonces también es obra inédita. Luis Nishizawa, por supuesto, se formó en la Academia de San Carlos, se formó en la tradición del muralismo mexicano, y entonces vemos aquí que si bien es una obra de 1992, vemos ciertos guiños al muralismo mexicano y particularmente a las temáticas del muralismo mexicano, porque lo que nos está presentando como el hombre Ica es al obrero que ha construido nuestras ciudades. Es un homenaje a esas manos del hombre que ha transformado nuestro entorno. Y el mural de Ica nos daba pie, el mural de Hombre Ica nos daba también pie a hablar sobre otras obras fundamentales de la ciudad en las que Ica participó y que cambiaron por completo el entorno de nuestra ciudad. Por un lado son los ejes viales que nos muestra Luis Nishizawa en el extremo derecho, donde por cierto vemos firmas de algunos de sus ayudantes que también son personajes muy interesantes, Alfredo Nieto, Miguel Ángel Suárez, pero bueno, ahí lo que estamos viendo son las vialidades que son tan necesarias para resolver un tema fundamental de nuestra ciudad, que es la movilidad, y ahí empezamos a establecer un diálogo con las grandes obras viales que construyó Ica, que por supuesto es el periférico, el viaducto, el segundo piso, pero bueno, hay muchas otras cosas más ahí que ustedes podrán encontrar. Claro que también está el drenaje profundo, un tema que se aborda también a partir de Eppens. Vemos ahí un par de obreros trabajando en obras hidráulicas, que también es una preocupación fundamental de una ciudad como la nuestra, una ciudad construida sobre un lago y que hasta nuestros días sigue siendo todo un tema. En el extremo del lado izquierdo vemos precisamente obras como el metro, las vías férreas, de las que también ya se habló, y en el centro vemos ya el acercamiento al siglo XXI. Vemos cómo la tecnología cambia, cómo están trabajando ya en una computadora, estas manos de los obreros, ¿no? Cómo cambian de medio y de tecnología para seguir construyendo nuestra ciudad. Vemos también un ejemplo de la arquitectura contemporánea que Ica va a aportar a la ciudad, y en esta forma geométrica del triángulo y el círculo, también cómo se une la historia con estos rostros mayas, rostros prehispánicos, entonces cómo se une la historia con la modernidad y con el México contemporáneo. Y también lo que es muy interesante es que estos obreros son de cierta forma como rostros anónimos, y lo que nos está queriendo mostrar aquí Nishizawa es también como el hombre, al querer modificar su entorno, también se termina mimetizando en él, se termina convirtiendo en un engranaje más de esta gran maquinaria que es la ciudad.
Y para culminar la exposición tenemos unos mosaicos de la compañía Aerofoto, porque no podemos hablar de ICA sin hablar de Aerofoto. Es sin duda uno de los fondos más interesantes de su acervo. Seguramente ustedes los reconocerán porque son estas tomas aéreas maravillosas de la Ciudad de México. Y para hablar de Aerofoto quisimos presentarles unos mosaicos de la Ciudad de México, que estos se presentan por primera vez al público, también es material inédito al público, y los estamos presentando con otro material inédito que son los mapas índice que hacían los geógrafos para establecer las rutas de vuelo de estas avionetas que registraban nuestras ciudades de las alturas. Para hacer este núcleo decidimos hacer un comparativo entre varios mosaicos. Uno de los primeros vuelos de 1936, donde vamos a ver una ciudad rodeada de campo todavía. Otro de 1965, que empezamos a ver ya un poco el resultado de estas primeras construcciones del México moderno. Y a la vuelta no se los voy a enseñar porque tienen que venir a verlo en persona. Un mosaico de 1983, donde ya vemos la monstruosidad en la que se ha convertido nuestra querida Ciudad de México. Y nada más para que se den una idea de la monumentalidad de nuestra ciudad, les señalo rápidamente, aquí se encuentra nuestro querido Zócalo de la Ciudad de México, nuestra entrañable Alameda, y bueno, aquí se dan una idea de cómo ha crecido nuestra ciudad. Espero por favor que la vengan a visitar. Estoy muy feliz de compartir este trabajo de meses de investigación y de trabajo que hicimos con Fundación ICA. Y bueno, dense una vuelta, también no se pierdan la ofrenda, que la ofrenda es una maravilla, está también dedicada a la arquitectura y la ingeniería de nuestra querida Ciudad de México, un homenaje a los arquitectos que han construido nuestro entorno. Vengan para acá, Museo Dolores Olmedo, la exposición va a estar hasta enero de 2020.